Hoy damos cierre a la segunda carta que hemos estado viendo del apóstol Pedro. Y en lo personal he sido muy edificado, muy animado, muy confrontado. Y me encanta que esta segunda carta termina justamente también animándonos de alguna manera a ver la segunda venida de Cristo como una noticia que debe de traer ánimo y que debe de prepararnos. De hecho, déjeme decirle, en el 1987 la firma encuestadora Gallup sacó una encuesta acerca de religión en los Estados Unidos, y esta encuesta arrojó en ese momento que el 62% de los norteamericanos creían que en ese momento Cristo regresaría. Luego en el 2022, el año pasado, la ahora firma encuestadora Pew Research Center hizo otra encuesta, y a diferencia de ese 62% del 1987, en el 2022, 1 de cada 10 estadounidenses ahora cree que Cristo regresará, lo cual hace un 10% de la población, básicamente. De ese grupo, los que son religiosos entienden que el 27% de ese grupo cree que Jesús regresaría, o no estaba seguro de que Jesús regresaría durante su vida, y un 19% dice que estaban completamente seguros de que Jesús no regresaría mientras ellos vivieran. Y es interesante ver las estadísticas, porque de una manera u otra nos dice cómo el cristiano, y me enfoco ahora en los cristianos, están viendo la segunda venida. Si nosotros no tenemos la expectativa de que Cristo va a venir, déjeme decirle, nuestra vida aquí en la tierra va a sufrir. Usted no puede vivir esta vida sin esperar que ese retorno suceda, o más aún, es algo que todo el cristiano debe anhelar ver en vida. Nosotros estamos viendo cómo esta nación ha ido justamente en decadencia y se está convirtiendo en lo que llamamos una nación post-cristiana. Pero aún en medio de los cristianos, y eso es lo alarmante, vemos la decadencia y el valor que tiene la segunda venida en medio de los cristianos. Yo quiero hacer una pregunta al inicio. ¿Usted primero está seguro de que Cristo volverá? Lo segundo es, ¿usted está viviendo como si Cristo regresará? Lo tercero es si usted anhela con todo su ser que Cristo regrese. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y hablaban de la segunda venida, ya adolescente grande que me enamoraba, usted sabe, o ya con mi novia, yo decía, Señor, ven, pero después que me case. Espera por lo menos que yo me case. Yo quiero casarme para que tú regreses. Lo cual era una manera muy egoísta de ver el plan redentor del Señor. Pero creía que casarme era lo más grande. Bueno, después de Cristo es lo más grande. Sí. Sin embargo, nuestro anhelo por la venida de Cristo muchas veces no está en las prioridades de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hemos aferrado tanto a la comodidad que este mundo ofrece, a lo que este mundo nos da, que hemos hecho de esta realidad nuestro paraíso. Hemos hecho de nuestra realidad incluso el lugar donde quisiéramos pasar nuestra eternidad. Pero la verdad es que la segunda venida de Cristo debe animarnos, hermanos. Debe animarnos a vivir de una manera expectante, a vivir de una manera diferente. Usted ya leyó el texto, usted escuchó el texto. Déjeme decirle de qué trata el sermón esta tarde, o qué persigue el sermón en esta tarde. Y si hay algo que usted tiene que llevarse, sería esta idea. Mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús, seamos animados a vivir santa y piadosamente mientras recordamos la salvación que hemos recibido, nos apartamos del error y crecemos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Lo voy a repetir. Mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús, seamos animados a vivir santa y piadosamente mientras recordamos la salvación que hemos recibido, apartándonos del error y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador.
Ahora, ¿cómo la segunda venida nos anima y nos prepara? De hecho, el título del sermón hoy es ese: preparados para la segunda venida, en la última porción del texto de la segunda carta de Pedro. Recuerde que Pedro, poniendo en contexto esta carta, está ayudando a esta iglesia, a sus lectores, a crecer en el conocimiento de Dios. De ahí el título de la serie de nosotros: Conociendo a Dios. Ellos estaban siendo bombardeados y atacados por falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas. Y Pedro, desde el principio de la carta hasta el final de la carta, viene animándolos a ellos a que crezcan en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la verdad. ¿Y por qué el énfasis? Porque él dice: mientras ustedes conozcan más de la verdad de Dios, van a poder vivir de la manera que Dios espera. Y segundo, van a poder identificar lo falso y no envolverse o dejarse engañar por estos. Pero ¿cómo, le pregunto, la segunda venida de Dios te anima? ¿Cómo te anima a ti la segunda venida? Déjeme decirle de tres maneras que el texto nos puede animar hoy y cómo la segunda venida nos anima. Primero, la segunda venida nos anima a perseguir una vida santa. Debe de hacerlo. Si yo estoy consciente de que el Señor puede venir en cualquier momento, yo no puedo andar viviendo mi vida de una manera como si Cristo no volviera. Lo segundo que me anima a la segunda venida es a recordar la salvación que hemos recibido del Señor. Una gloriosa salvación. No solamente la salvación que es segura, sino también lo que Cristo tuvo que hacer para salvarme. Tercero, la segunda venida también me anima a estar alerta ante el error, ya que en los últimos y en los postreros tiempos Jesús lo profetizó, los apóstoles lo profetizaron, Pedro como apóstol también lo profetizó. El error va a estar a la orden del día. Dice que iban a engañar a muchos. Yo tengo que estar alerta para yo no ser de esos muchos. Y finalmente la segunda venida también me anima a continuar creciendo en mi conocimiento del Señor. Yo quiero que veamos cada uno de estos, así que abra su Biblia o encienda su Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, en el capítulo 3, en los versículos del 11 hasta el versículo 18, que es el último de los versículos. Y si usted abre su Biblia digitalmente, que lo hemos dicho, no se distraiga con las notificaciones. Si le sale una notificación y no se nos vaya por ahí, lo perdamos y usted termine en otro lugar. Pero lo primero que yo quiero que usted y yo veamos, cómo en la segunda venida Pedro alude a la iglesia y quiere persuadir a la iglesia a ver que la segunda venida debe animarnos a vivir de una manera santa. Lea conmigo el versículo 11 al 18, del 11 al 14. Del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Aquí es como una pregunta retórica que él hace. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa, aquí está la palabra, conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del Señor, la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, aquí está: nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. La segunda venida de Cristo debe animarnos y prepararnos para nosotros buscar diligentemente caminar de una manera coherente con la vida nueva que hemos recibido. Y como usted ve, Pedro ve la segunda venida como el fin de todas las cosas, como la motivación para la cual el creyente debe de buscar este tipo de vida. Míralo en el versículo 11 otra vez. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Pedro está diciendo: mire, esto va a terminar. Y si usted leyó o estuvo la semana anterior con nosotros, usted va a recordar que él hablaba de cómo Dios va a cumplir su palabra, porque justamente los falsos profetas estaban negando, y los falsos maestros, que Jesús iba a regresar. Ese es el contexto. Como ellos están negando que Jesús iba a regresar, Pedro alude a la palabra de Dios y dice: no, ellos están equivocados. Dios prometió que iba a destruir con agua y lo hizo cuando Noé. Y Dios ahora sostiene esta creación con su palabra hasta que un día Él lo va a destruir otra vez con fuego. Y dice más aún que los impíos van a ser enjuiciados. Y ahora Él da por sentado, seguro de que todas las cosas van a ser
destruidas. Él dice, esto va a suceder seguro, y en vista de que esto va a suceder seguro, él dice y hace una pregunta retórica: ¿qué clase de cristianos ustedes deben de ser? ¿Qué clase de personas ustedes deben de ser? Y en caso de que él no entienda qué clase de persona, en caso de que usted tenga duda qué clase de persona, él añade: tú debes de vivir de una manera santa y piadosa, una conducta. Conducta se traduce también como vivir de una manera santa. Santa conducta es traducido también como vidas santas. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted debe vivir separado a lo que envuelve, atrae o identifica este mundo. Escuche, no separado del mundo, porque no es que estamos haciendo un llamado, ni Pedro está haciendo un llamado a vivir como los Amish, ahí aislado en una montaña donde no, al contrario. Jesús dijo: mire, yo lo envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Él está diciendo que la manera como Dios nos ha llamado a vivir es una manera como aquellos que hemos sido apartados para Él, que eso significa ser santos, como aquellos que de una manera u otra vivimos diferentes a los demás, porque tenemos un código de conducta y una cosmovisión, visión de ver el mundo, una manera de ver al mundo diferente, de una manera santa y piadosa. Usted recuerda que en el capítulo 1 de esta misma carta, Pedro nos afirmó, nos confirmó, nos recordó que nosotros hemos recibido todo lo concerniente a la vida y la piedad. Versículo 3 del capítulo 1 de esta misma carta: pues su divino poder nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, usted y yo no tenemos excusas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir de una manera santa y piadosa, en medio de un mundo que abiertamente se ha rebelado contra un Dios que es santo. Como dije, esta palabra conducta se traduce también como vida santa, y lo interesante es que esta palabra está en un tiempo verbal que habla de algo que debe de suceder continuamente. Deben de vivir de una manera santa y piadosa continuamente, no el domingo solo cuando vienen a la iglesia, donde todos parecemos cristianos. Es que tu vida debe de ser identificada y caracterizada por patrones que muestran que tú has sido apartado para Dios. Pedro está afirmando que en vista de que ese segundo retorno es seguro, todo esto va a ser destruido. Y como todo esto va a ser destruido, entonces debemos de caminar de acuerdo al que va a destruir todas las cosas y nos guardará de aquella destrucción. Yo no sé si usted puede ver lo que Pedro está diciendo. Déjeme ponerlo en palabras más llanas. Seguir a Cristo trae consigo un nuevo estilo de vida. De hecho, un estilo de vida diferente a estos falsos maestros que, negando la segunda venida, vivían como les daba la gana. Usted lo recuerda en el capítulo 2 de esta misma carta, cómo él los describió. Mire cómo lo describió. En el versículo 2 del capítulo 2 le llama inmorales, sensuales, avaros, es decir, aman el dinero y este mundo. Versículo 3, andan tras los deseos de la carne. Versículo 10, son rebeldes, no se someten a la autoridad. Versículo 10, disfrutan andar en los placeres y en sus propios engaños. Versículo 13, no dejan de pecar, tienen un corazón avaro. Versículo 14, son arrogantes, son vanidosos. Versículo 18, son esclavos de su propia corrupción. Versículo 19. Todo eso Pedro dijo de los falsos que están negando la segunda venida. Y con ese estilo de vida ellos estaban atrayendo a cristianos también. Y estaban presentando una fe cristiana modificada. Un cristiano flexible. Y estaban arrastrando a muchos. Y le estaban dando a muchos los que sus corazones anhelaban y deseaban. Pero Pedro está diciendo, miren. Diferente a estos falsos cristianos y falsos maestros, ustedes deben de vivir diferente. Mire cómo en la primera carta, ahora nos vamos a transportar a la primera carta, en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Pedro hablaba a la iglesia, la misma audiencia aparentemente, a vivir de esta manera. Miren el capítulo 1, versículo 13 de la primera carta ahora. Él le decía:
Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Ahí él está hablando de la segunda venida también. Él está diciendo, ante la segunda venida pongan su esperanza, así como cantábamos, pongan su esperanza completamente en la segunda venida. Y dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Escuche esto. En toda su manera de vivir. Lo voy a repetir. En toda su manera de vivir. Y él sigue diciendo, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. No sé si usted puede ver que en aquella carta que ya estudiamos, Pedro está comparando y poniendo junto el elemento de donde debe estar puesta nuestra esperanza y el llamado a vivir de una manera diferente. Estos falsos cristianos que están negando a Cristo, no solamente con sus enseñanzas, sino también con su estilo de vida, son ignorantes. Pedro les dice, no se conforman a los deseos que tenían en su ignorancia. No se conformen, sino que sean santos en toda su manera de vivir. Toda su manera de vivir. Ok, ahora yo quiero invitarte a que tú hagas un análisis rápido de todas las áreas de tu vida. Todas las áreas, trae delante de ti todas las áreas de tu vida. Tráela, 1, 2, 3, todo lo que tú haces. Y haz una evaluación de tu propia vida. Y pregúntate si en todas las áreas de tu vida, esas que están delante de ti, si estamos persiguiendo vivir de una manera santa, diferente. Usted lo puede ver en su micromundo. Lo voy a ver en mi micromundo. Primero, si yo, lo decía hoy en Fidelis, si yo como cristiano, como hijo de Dios, es una prioridad en mi vida. ¿Ok? Cuando estoy en la iglesia y cuando no estoy en la iglesia. Cuando estoy solo. Cuando estoy navegando en el internet solo. Cuando estoy teniendo conversaciones en el celular, texteando. En mi relación con mi esposa. En mi relación con mis hijos. En mi relación con mis familiares. Con mis amigos inconversos. Con mis vecinos. En el trabajo. Si es que en todas las áreas de mi vida yo estoy de manera intencional buscando andar esto, vivir de una manera santa, piadosa. Si tú como, por ejemplo, como soltero, soltera, tus conversaciones. Si tú como estudiante universitario, cuando estás haciendo el examen, si aún haciendo el examen cuando nadie te ve, tú estás haciéndolo de una manera santa, que traiga gloria a Dios. Si es una prioridad en tu vida. Y mire cómo el versículo 12, Pedro sigue ampliando. Esperando y apresurando la segunda venida, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pedro no lo deja ahí, sino que le dice, mire señores, que todo esto va a destruirse. Vive de esta manera porque todo esto va a pasar. Seguro que va a pasar. Por lo tanto, como tú estás viviendo, esposo, como tú estás amando a tu esposa, esposa, como tú estás amando a tu esposo. Si tú eres soltero y estás soltera y vas a vivir la soltería, si esa soltería también está buscando intencionalmente vivir de una manera santa. El versículo 14, él dice, por tanto, amados, me encanta el lenguaje tan pastoral, tan cuidadoso que usa Pedro. Amados, otra vez, le dice amados no sé cuántas veces en esta carta. Puesto que ustedes aguardan estas cosas, dice, procuren en diligencia, con diligencia ser hallados. Escuche bien, lea bien. Ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensible. Es como que Él está repitiendo lo que Él dijo en el versículo 10. Vamos al versículo 10 del capítulo 3, que no nos corresponde a este texto, pero el versículo 10, un versículo antes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pedro está repitiendo esto.
Los elementos van a ser quemados, se fundirá con intenso calor, pero según su promesa nosotros, escuche bien, y aquí es una separación, según su promesa nosotros esperamos algo diferente. Así que no te aferres a esto, porque ¿sabes qué? Hermano en Cristo, por más bien que vivamos en esta vida, este es nuestro infierno. Usted lo sabe. Por más cómodo que vivamos en este mundo, para el cristiano esto es lo peor. Porque hay un cielo nuevo y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ahora bien, si usted está aquí, usted no está en Cristo, la vida que tú estás viviendo aquí, cómoda o incómoda, este es tu cielo. Porque si no estás en Cristo, lo que dice Pedro en el versículo 7 de este mismo capítulo, escuche: los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardado para el día del juicio y la destrucción de los impíos. En otras palabras, si tú no estás en Cristo, este es tu cielo. Cuando mueras, vas a vivir el infierno. Una vez más él usa el versículo, la palabra en el día de Dios, en el día del Señor. Usted ha notado algo, a mí me encanta. Yo pudiera pasarme mucho tiempo en este versículo, porque mire cómo de manera sutil así, sutil. Yo no sé cómo se llama el chef aquel caro que hace así, tira la sal así y hace así. Bueno, aquí Pedro como que deja caer que Jesús es Dios. Así. En el versículo 12 cuando él dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Pero toda la carta y todo el texto se le ha pasado hablando de que es la venida de ¿quién? De Jesús. Y ahora dice la venida de Dios. Y Pedro así está dejándole caer a ellos. Recuerden que Jesús también es Dios. Cierro paréntesis. Pero mire cómo dice: la nueva vida va a venir luego de un terrible evento. Y ese terrible evento es parte de la promesa de Dios para salvar a los que Él ha decidido. Y esa promesa, ¿usted cree que Pedro se la inventó, hermanos? No, como hemos visto en la primera carta y en la segunda carta, Pedro está haciendo citas del Antiguo Testamento todo el tiempo. Mire esta, por ejemplo, Isaías 65, 17. Por tanto, Isaías 65, 17. Yo creo, dice el Señor, yo creo cielo nuevo y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pedro está haciendo eco de lo que Isaías el profeta había dicho, y Pedro está usando el Antiguo Testamento y lo está reafirmando en el Nuevo Testamento para decirle a la iglesia que está siendo atacada por falsos maestros que estaban negando la segunda venida. Le está diciendo: ey. Dios prometió que esto va a ser destruido, y Dios prometió que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la promesa que Pedro, como otros escritores del Antiguo Testamento, nos están dando continuamente y recordándonos, para que nosotros no nos aferremos a esto, hermanos. Para que no nos aferremos a esto y no pensemos que este es nuestro cielo, porque no lo es. Habrá juicio para la tierra, habrá juicio para todo el que rechace a Cristo. Pero el que no, yo no sé si usted está viendo cómo él está separando la audiencia. Hay cielo nuevo y tierra nueva para aquellos que esperan y tienen su esperanza puesta en Cristo. Pero hay juicio y destrucción para todo el impío. Lo dice el capítulo 3, versículo 7. Hermanos, eso es una promesa que Dios la va a cumplir. Nos guste o no nos guste, nos acomode o nos incomode, Dios lo va a cumplir. Y me encanta algo que él dice aquí, que en esa nueva creación mora la justicia. No habrá nada de lo que nosotros vemos ahora. No habrá necesidad de salir a defender a nadie, porque la justicia mora ahí. La palabra que Pablo está usando para nueva aquí, esa palabra nueva, enfatiza un cambio radical. Nada de lo que usted está viendo aquí va a ser así. Esto va a ser completamente recreado. No tendrá lugar el dolor, no tendrá lugar la injusticia, la enfermedad, el pecado. Y eso debe animarnos, hermanos. Debe animarnos a vivir de una manera santa. Usted y yo tendremos un nuevo hogar. Un hogar donde la justicia va a morar. ¿Usted sabe por qué va a morar la justicia? Porque el justo va a morar ahí. Dios el justo.
Va a ser un contraste contra la injusticia de este mundo. Es como que si Él dijera: vivamos a la luz de esta realidad, hermanos. Vivamos a la luz de esta realidad. Y mientras tanto, procuremos con diligencia que nosotros por Él seamos hallados en paz, sin manchas. Debemos de anhelar esto, y mientras anhelamos esto, es como que sigue animando tu fe a vivir de una manera que te ayude a caminar en la vida piadosa que Él demanda de nosotros. Es como que Él dice: de manera que lo que va a suceder, porque la verdad es, hermanos, si el Señor no regresa a nosotros estando vivos, usted se va a morir seguro. ¿Sí o no? Por lo tanto, no hay otra escapatoria ni hay otra opción de estilo de vida. Sea que el Señor regrese en cualquier momento, o sea que usted, el Señor, lo mande a buscar, estemos animados por esa verdad y anhelemos con ansias eso que el Señor nos ofrece y nos promete. Ahora, la verdad es que en esta generación que nos ha tocado vivir es difícil esperar. La sociedad está construida para que nosotros no esperemos. Y les puedo decir como pastor, como creyente, como hermano en la fe, que si hay algo en lo que Dios, de la manera que Dios obra, es poniéndonos a esperar. Y si hay algo donde nuestra fe crece, es poniéndonos a esperar. ¿Cuántas esposas no oran porque sus esposos vengan a Cristo y vivan de una manera piadosa? Pero tienen que esperar. Y quisiera que fuera mañana. ¿Cuántos padres no quisieran ver que todos sus hijos estén caminando con el Señor? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos cosas que necesitamos así ya? Pero Dios es especialista en hacernos esperar. Y recuerde esto: Dios no llega tarde, Dios no llega antes. Dios llega cuando llega. Ahora, mire cómo Él dice: vivan, es como que Él esté diciendo, no solamente persigan la santidad, sino vivan en una correcta relación con Él. Mire cómo dice el versículo 14. El que nosotros, dice, procuren con diligencia, en la parte B del versículo 14, ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Ahora preste atención. Ser hallado por Él en paz y sin mancha e irreprensible no es algo que usted y yo podemos hacer por nuestra fuerza. De hecho, es un contraste como los falsos maestros estaban viviendo, y los falsos cristianos. En el capítulo 2, versículo 3, él dice que Pedro, refiriéndose a estos falsos cristianos y falsos, le dice: son manchas, inmundicias, se deleitan en sus engaños. Tienen una relación de enemistad contra Dios. Ahora, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo yo puedo vivir en una correcta relación con Dios si el hombre después, todo el que nació después de Génesis 3:15, usted nació después de Adán? Bueno, usted entró en una relación de enemistad con Dios solo por nacer después de Adán. Y la tendencia natural de su corazón es rebelarse contra Dios. Y como usted se rebela contra Dios, usted está en enemistad contra Dios. Y todo el que llegó a este mundo después de Adán, déjeme citarle un texto de la Escritura, está en esa condición, no de paz, sino de enemistad. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es la realidad de todo el que está aquí, es la realidad de todo el que ha nacido después de Adán. Estamos en una condición, nacemos en una condición de enemistad. Nacemos en una condición de enemistad. Y Dios en su justa naturaleza no puede pasar por alto a todo el que ha pecado contra Él, entiéndalo. Todo el que ha pecado contra Él tiene que pagar por sus pecados a un Dios que es infinitamente santo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. En otras palabras, usted y yo no tenemos manera humana de poder hacer la paz con Dios por nuestras propias fuerzas. Usted lo sabe. No podemos hacer la paz con Dios porque nuestros mejores esfuerzos para hacer la paz con Dios, nuestras mejores obras, dice Isaías capítulo 64, versículo 6, son como trapo de inmundicia. Así que en nuestro estado pecaminoso no podemos reconciliarnos, no podemos tener paz con Dios, no importa cuánto lo intentemos.
Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de aquí, de lo que Pedro dice? Procuren con diligencia ser hallados por Él en paz. Hermanos, como el problema no lo pudo resolver el hombre, Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa para buscar la paz con nosotros al enviar a su Hijo a vivir aquí la vida perfecta y a morir en nuestro lugar. Dios tomó la iniciativa de buscar la paz con nosotros. Y como hemos dicho, Él vivió la vida perfecta y justa que Dios demandaba y va como un cordero sin mancha. Y en su crucifixión Él pagó todos los pecados para que aquellos que confiaran en Él reciban no el castigo que merecíamos justamente, sino la justicia que no merecíamos de Él. Y ahora somos reconciliados con Dios. Como dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Usted lo ve. Usted lo puede ver. Y ahí se resuelve el problema de nuestra enemistad con Dios. Y Pablo dice, ok, ahora que ustedes están reconciliados, Pedro dice, ahora que ustedes están reconciliados con Él, procuren con diligencia que ustedes están ahí, ok. Miren su manera de vivir y confirmen que ustedes están ahí. Anden de una manera que sea coherente y confirme de que realmente ustedes han sido reconciliados con Dios. Diligentemente, sean intencionales. ¿Y qué de ser hallado sin mancha e irreprensible? En otras palabras, de ser hallado justo. Es por Él también que usted y yo somos hallados sin mancha e irreprensible. La resurrección de Cristo, cuando Cristo va a la cruz y muere y luego resucita, el Padre tomó la ofrenda de su sacrificio como válida y ya ahora por causa de Él nosotros hemos sido declarados justos. Escucha Romanos 4:25. Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Entonces ahora es también por Él que usted y yo vamos a ser presentados delante de Él sin mancha. Déjeme decirle, uno de los grandes enseñanzas personales que ayer tuvimos en el retiro de familia, cuando estábamos viendo el Salmo 51, era como el salmista decía, mi pecado está delante de ti. El salmista reconocía que había una montaña, un obstáculo que no permitía que él pudiera estar en la presencia de Dios. Y una de las enseñanzas más preciosas de ese retiro fue el saber que Cristo movió esa montaña. Y que cuando yo estoy delante de Dios, escucha, el Señor no está viendo mi pecado, porque mis pecados Cristo lo cargó en la cruz. Ahora el Señor me ve sin manchas. El Señor me ve irreprensible y ahora yo puedo estar delante de Él sin manchas, hermanos. ¿Usted entiende lo glorioso que es esto? Me encanta que en Efesios capítulo 5, cuando Pablo habla de la relación de esposos y esposas, le dice a los esposos que presenten a sus mujeres, que sean santificadas por medio de la palabra. Y habla y dice que que el Señor nos está justamente santificando para presentarnos delante de Él sin mancha. Ahí está usted. Y eso es una buena noticia. Solo es posible por medio de Él. Hermanos, ¿está usted en Él? Esa es la pregunta. ¿Está usted hallado en Él? ¿Es tu vida un reflejo de que tú estás en Él? ¿Estás viviendo de cara a lo que Dios espera que nosotros andemos y vivamos aquí de una manera santa y piadosa? La segunda venida de Cristo te anima, te motiva a vivir en esa vida santa. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que contradicen que estás en Cristo? ¿De qué manera no somos ateos en la práctica? Nuestras vidas cuando estamos solos, solas, ¿hablas realmente de que es la intención de nuestro corazón vivir de una manera santa y piadosa? ¿Cuáles son esos pecados en tu vida que debes de rendir al Señor? La buena noticia, hermanos, es que siempre el trono de Dios está abierto. Y que no hay pecado en tu vida tan grande que no pueda ser limpiado con un poco de la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, si tú no estás caminando en santidad, o si no te interesa caminar en santidad, o si no te anima a caminar en santidad, o solamente tú eres santo cuando estás en la iglesia,
recordatorio para ti en esta mañana es: corres a los brazos de Cristo. En Él vas a encontrar la paz para la reconciliación con Dios y vivir de una manera santa. Segundo, recordemos la salvación del Señor. Versículo 15: considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo. Aquí Pedro menciona a Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, Pablo en todas sus cartas habla en ella de esto, ¿de qué? De la salvación, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Lo sabemos, Pedro. Si tú que eres el apóstol Pedro y dice que eran difíciles de entender, ¿qué nos deja a nosotros, Pedro? Pero los ignorantes, en vez de someterse a eso, ¿sabes lo que hacen? Ellos tuercen esas enseñanzas de Pablo, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y Pedro aquí está apelando a dos cosas del carácter de Dios, dos grandes verdades. Pedro está diciendo, ante la verdadera eminente segunda venida, Pedro dice: recuerda que Dios es paciente y recuerda que Dios es el que salva. Y muestra el carácter de Dios una vez más en su paciencia y el carácter de Dios en su salvación. Y estas dos cosas son esenciales para esperar la segunda venida y tener el corazón correcto. Nosotros, cuando en esta tierra, lo único que podemos hacer es ser paciente hasta que Cristo regrese. Y segundo, recordar continuamente que hemos sido salvos por su gracia. Él está diciendo: la mayor necesidad que tiene el mundo, escuche bien, cualquier persona en este salón y fuera de este salón, la mayor necesidad que tiene es la necesidad de un Salvador en el día del juicio. Y eso nos ayuda a ordenar incluso nuestras prioridades, hermanos. El saber que la prioridad de Dios al salvarnos, al venir a este mundo, fue salvarnos y reconciliarnos con Él, debe de ser también nuestra prioridad, porque no existe una mayor necesidad en la vida de todo ser humano y en la historia de la humanidad que la de salvación. Por eso no existe un mayor milagro que pueda suceder en su vida que el milagro de la salvación. Usted ha visto gente que anda detrás de milagro y campañas de milagro, haciendo fila para que le alarguen una pierna, o le arreglen un ojo, le saquen le empasten una muela, o que le hagan un milagro financiero y que se le borren todas las deudas, como si Dios estuviera apoyando las irresponsabilidades de su manejo financiero. Bueno, esa gente ha perdido de vista cuál es el mayor de los milagros. El mayor de los milagros es la salvación. Porque la Biblia dice que un día todos estaremos delante de Él, escuche, y solo los que son hallados en Cristo van a ser hallados justos. Déjeme demostrárselo por la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todo el que está aquí un día va a tener que estar delante del trono de Dios. Y el que no es hallado en Cristo, sepa que no tiene una segunda oportunidad ya. Pero todo el que es hallado en Cristo, sepa que ese juicio, lo primero es que el juez también es su abogado. Y el juez que es su abogado, el Hijo del Padre, usted está tranquilo. Y Pedro está diciendo: considere la paciencia de Dios ante el regreso de Dios. Él ha sido paciente con ustedes y con todos aquellos que vendrán a Él. Y esa paciencia Dios la ha manifestado salvando a pecadores que se han rebelado contra Él. Y la paciencia del Señor debe de ser un deseo de nosotros también ahora, de ser pacientes, pero también seguir proclamando el Evangelio que salva a los pecadores que Él vino a salvar. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual debemos de recordar la paciencia y la salvación? Primero, Pedro dice: la palabra de Dios es inspirada. Mire cuando lo dice: les escribió también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le fue dada. ¿Qué sabiduría y de quién fue dada? Bueno, más adelante él dice que la compara con las Escrituras. Por lo tanto, la razón por la que yo debo de confiar en esa paciencia y recordar la salvación es porque la palabra de Dios, que es inspirada, me lo recuerda. Segundo, esa paciencia del Señor se traduce en arrepentimiento. Mire Romanos 2:4.
¿O tenéis en poco las riquezas de su bondad y la tolerancia y la paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Usted sabe por qué usted y yo estamos en Cristo? Porque Dios fue paciente con nosotros. Pero usted y yo merecíamos castigo eterno. O Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención de Cristo. Algo que también tengo que resaltar es el hecho de cómo Pedro llama a Pablo su querido hermano. ¿Por qué yo quiero resaltar eso? Bueno, porque si usted ha estudiado la Biblia o Gálatas en algún momento, va a recordar que en Gálatas capítulo 2, versículo 14, reprendió fuertemente a Pablo. Pablo reprendió fuertemente a Pedro. Cuando Pablo escribe Gálatas, en el capítulo 2, 14, Pablo reprende a Pedro por una hipocresía de Pedro. Y si Pedro hubiese sido rencoroso o se hubiese quedado ahí, Pedro quizás no se hubiese referido así ahora de Pablo en la última carta que le escribe antes de morir. Él muestra un apoyo a lo que Pablo ha escrito y un amor entre ellos dos. Y ese amor probablemente creció justamente cuando Pablo lo reprendió y Pedro entendió que estaba mal. Él no se resintió, sino que ahora habla muy bien de Pablo. Es posible que usted y yo no comprendamos todas las escrituras, pero el hecho de que usted y yo no entendamos las escrituras que Pablo escribió, a la cual Pedro dice que son difíciles de entender, el hecho de que no entendamos la escritura no nos da el derecho de torcer las escrituras. Observe cómo Pedro compara la escritura de Pablo con el resto de las escrituras. Y esta escritura es atacada incluso por los falsos, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. En otras palabras, Pedro está diciendo, quienes tuercen el mensaje de salvación del cual yo le estoy hablando, que sean pacientes mientras Cristo regrese y que recuerden continuamente, y que Pedro está animando ahora a ellos a considerar también las cartas que Pablo escribió. Él está diciendo, quienes tuercen eso están torciendo el mensaje de salvación, y quien tuerce el mensaje de salvación va a terminar en perdición. Por eso es que cualquier cosa que le añadamos al mensaje de salvación debe de ser declarado falso. Pablo lo dijo, él dijo, cualquier otro, hasta un ángel del cielo, yo mismo le predico un evangelio diferente, sea maldito, anatema. Cualquier cosa que le añadimos al el evangelio más algo, eso ya es anatema. Y tercero, no considerar la salvación y la palabra de Dios resulta en perdición. Yo creo que está muy claro eso cuando él dice que esto lo tuercen para su propia perdición. Hermanos, recuerde continuamente lo paciente que Dios ha sido con usted, primero. Segundo, recuerde continuamente la salvación que usted ha recibido por gracia. Tercero, no abuse de la gracia que usted ha recibido. Si usted ha sido salvo por gracia, camine en esa gracia. No abuse de la gracia ni haga de la gracia una desgracia. Aproveche la verdad de que usted ha sido salvo, ha sido encontrado con Dios, reconciliado con Él por medio de Cristo y viva para su gloria, hermanos. Es el llamado de todos. ¿Cómo nosotros hoy vemos gente torciendo ese mensaje de salvación? Bueno, cuando usted ve a alguien que le pone obras al mensaje de salvación, está torciendo el mensaje de salvación. Cuando alguien le viene a hablar del maldito evangelio de la prosperidad, le está presentando un mensaje torcido. Cuando alguien le dice, tú tienes que hacer esto, esto y esto para ser salvo, ese es un mensaje distorsionado de la salvación. Cuando alguien te dice, tienes que guardar el sábado, porque si tú no guardas el sábado, eso es un mensaje torcido de la obra de salvación. La salvación es por gracia. Recordemos eso diariamente, no solo el domingo cuando nos reunimos. Es una gracia inmerecida, hermanos. Recuerde continuamente que usted merecía condenación y Dios le extendió gracia. Como también me anima a estar alerta ante el engaño. Ya lo hemos visto, no voy a abundar mucho. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, sabiendo todo lo que les he dicho, estén en guardia. Yo no sé cuánto han sido guardia aquí.
Pero estar en guardia es estar alerta. Estar en guardia no sea que sean arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza por ser arrastrado. Y una vez más, él vuelve a usar la palabra amados, una palabra cálida, amoroso. Él cierra esta epístola dándole esas palabras de calor, de amor, pero en medio de una advertencia. Es como: yo te amo tanto, pero cuídate. Cuídate que no todo lo que brilla es oro. Cuídate que no todo el que dice cristiano es cristiano. Cuídate que no todo el que predica está predicando el evangelio. Cuídate. Mantente alerta. Pero déjeme decirle algo, y lo vimos cuando hablamos del capítulo 2. No hay manera de estar alerta y saber lo que es verdadero y falso si no crecemos en el conocimiento de Dios. Por eso es necesario que estemos al tanto de lo que Dios ha dicho para poder estar alerta de lo que es falso. Pero mantente alerta. Bueno, ahora con el retiro y con todo lo que está sucediendo, nosotros teníamos delante de nosotros el pronóstico del weather, del clima. Es como el pronóstico de un médico. Pero el pronóstico, ¿qué nos ayuda el pronóstico? A tomar las medidas del lugar. Va a llover. Hoy, por ejemplo, supimos que va a ser frío. Nos despertamos con una temperatura en 40 Fahrenheit, 50 Fahrenheit. Y allá afuera hace mucho frío, aunque aquí adentro no. Pero el pronóstico siempre nos ayuda a estar preparados. Si usted recibe un pronóstico médico y le dicen que, muchas gracias, y le dicen que, ya esto lo voy a poner de este lado para no tumbarlo como la otra vez. Y le dicen: mira, si usted continúa comiendo azúcar o continúa comiendo de esta manera, más tarde usted va a tener problemas cardíacos. Usted tiene una de dos opciones: usted cuida lo que come o usted le da rienda suelta a lo que come. Pero el pronóstico nos ayuda a prepararnos para lo que vendrá. Va a llover. Señores, pónganse su bota de agua, su traje de agua. Pedro le está dando un pronóstico y le dice: van a venir los falsos, manténganse alerta. No deje que mañana ustedes entonces estén confundidos y arrastrados de este error. Así que mantengámonos alerta. Y yo creo que la segunda venida, porque Jesús lo profetizó en Mateo 7, Jesús lo profetizó en Mateo 24, Pablo lo profetizó en todas sus cartas, Pedro lo profetizó en las 2 cartas, Juan lo profetizó en sus 3 cartas, Judas escribió una sola carta y también lo advirtió. Estemos alerta, hermanos. Estemos alerta, porque es una realidad. Y finalmente, no solamente me anima a vivir una vida santa, no solamente me anima a la segunda venida y me prepara para reflexionar y masticar y recordar la salvación. No solamente me anima a mantenerme alerta y me prepara para los falsos. Finalmente, la segunda venida debe animarnos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 18. Antes bien, dice Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro está proveyendo una conclusión para que los lectores se mantengan expectantes, no perdiendo el tiempo, no siendo entretenidos por ni arrastrado por cualquier viento de doctrina, sino que el crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios sea la prioridad del creyente. Esa es su prioridad. Es una prioridad en su vida seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo crecer que aparece ahí, crezcan, es un imperativo presente. No voy a dar una clase de gramática, pero déjeme decirle lo que significa que sea un imperativo presente. Es como que Él estuviera diciendo: manténganse en un continuo crecimiento de la gracia de Dios y del conocimiento de Dios. De esa manera, ustedes van a estar preparados para enfrentar lo falso, animados para recordar la salvación, movidos a levantar su adoración y sobre todo empujados a vivir en una vida santa.
Los creyentes deben de crecer en la gracia, es decir, deben de crecer en esa esfera de ese favor inmerecido que hemos recibido y ese ejercicio de la gracia que también ponemos en práctica en la familia, en la iglesia, en el trabajo. En ocasiones nosotros somos muy orgullosos, y hablo por mí, porque nos cuesta recibir lo que no merecemos. ¿Sí o no? Nos cuesta recibir lo que no merecemos. Le voy a poner un ejemplo. Ayer en el retiro, los López, que hicieron un trabajo formidable, decidieron cedernos el RV de ellos. Bexy, de una vez yo le dije que, y ella también, no nos sentíamos como súper animados por el hecho de que nos cedieron el RV. Primero porque el que me conoce sabe que yo quiero estar en el terreno. Ese soy yo. Pero una hermana que me dijo y me reprendió con amor, me dijo: pastor, déjese cuidar. Y ahí me recordé que uno en situaciones como esa no ejercita la gracia. Porque la gracia es eso, es usted recibir algo que usted no merece. Si usted se lo mereciera, no es gracia. Usted lo sabe. Si usted se lo mereciera, no es gracia. Y Pedro está diciendo: crezcan en esto. Y déjeme decirle las múltiples formas como usted en la iglesia puede crecer en gracia. Nosotros crecemos, le digo, a mí me cuesta. Yo tengo un amigo que me regala cosas y cuando me cuesta recibirlo. Porque me cuesta. Y eso es orgullo muchas veces. Pero en la iglesia a veces nosotros estamos orgánicamente en un ejercicio de servirnos mutuamente. Y déjeme decirle, hay gente que son muy buenas para servirle a otros. Tienen incluso hasta dones para servirle a otros. Son muy buenas, le sirven y le sirven. Pero en esa posición de servicio, uno siempre lleva el lead, ¿sí o no? Pero cuando se ve en una posición de necesidad, entonces no es tan bueno para recibir el servicio. ¿Y qué hace en la iglesia? Libra su lucha solo, calladito ahí, nadie se entera. Y pasó trabajo solo y nadie se entera. Y esa es una manera, hermanos, no piadosa de crecer en la gracia. La gracia es usted también dar a conocer su situación para que otros le sirvan, porque también usted ha servido a otros. Es recibir el servicio de otro con gozo, con alegría, porque ese hermano, esa hermana es el instrumento de Dios para mostrarle una gracia aplicada. Pero déjenme ponerlo un poco más realista. La gracia es cuando un hermano te ofendió, te lastimó, te traicionó, te volvió a traicionar, te ofendió y viene y te pide perdón, o aunque no te pida perdón, tú tengas la capacidad de extender lo que tú recibiste de Dios. Gracia. Pedro está diciendo, crezcamos. Pero yo no sé si usted está viendo lo que Pedro está diciendo. Esa gracia va a crecer en la medida que crecemos en nuestro conocimiento de lo que Dios ha hecho. Porque el que no extiende gracia y perdón no ha entendido a profundidad lo que Dios ha hecho por él. Cuando yo estoy consciente de todo lo que Dios ha hecho por mí, todo el perdón que yo he recibido inmerecidamente, el trato de Dios paciente conmigo y el otro me ofende, no hay pecado más grande que el que yo he cometido contra Dios. Nadie va a pecar contra ti como tú pecaste contra Dios. Nadie. Y cuando venimos delante de Dios, venimos porque Él nos perdonó y removió el pecado y la barrera que existía. Lo más glorioso de eso es que Dios no está ahí recordándote todas las veces que fallaste. Dios no está con una agenda diciéndote, recuérdate que en el 2021 lo hiciste, en el 2017 lo hiciste, en el 2015 lo hiciste. No, Dios te perdonó y te dice, entra confiadamente al trono de la gracia. Por lo tanto, Pedro está diciendo, no es cualquier conocimiento que tú vas a crecer.
Es un conocimiento particular. Lea, yo quiero que usted lo lea. Antes todo esto, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es que yo pueda tener delante de mi vida como una prioridad, no crecer solamente en todo tipo de conocimiento, que no está mal, pero que esto sea una prioridad, porque en la medida en la cual yo crezco en este conocimiento y en la obra que Cristo hizo a mi favor, hermanos, mi corazón va a ir respondiendo al prójimo de la misma manera el que respondió conmigo. Hermanos, dígame si usted puede ver en el texto que sin ese conocimiento, sin eso hacerlo una prioridad, no hay oportunidad de crecer. ¿Usted lo ve? Esto no es como la película de Matrix, lo que somos un poquito más atrás, que nos conectaban en una silla y sabíamos levantar un helicóptero sin nunca haber tomado una clase. Esto requiere de que seamos diligentes. Esto requiere que nosotros seamos intencionales. Y en ocasiones no vamos a querer, nadie va a querer, pero en ocasiones cuando no queremos es cuando más lo necesitamos. Si no existe este conocimiento de quién es Cristo, un conocimiento inicial de lo que Cristo hizo, me encanta porque Él está diciendo recuerda continuamente, no olvides continuamente. Es que si no nos mantenemos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a estar entonces al revés, olvidando. Y usted va a estar luchando, yo no quiero llamar a la hermana porque la ofendí, no quiero ir a la iglesia porque que yo estoy en pecado, no quiero hacer esto. Hermano, eso es porque usted ha olvidado la gracia. Ha olvidado la gracia, hermanos. Cuando usted cree que usted merece algo, usted no entiende la gracia. Porque la gracia se le da cuando usted no la merece. Y es ese conocimiento de Él que no solamente nos lleva a vivir de una manera correcta en medio nuestro, sino también que nos lleva a una adoración correcta. Mire cómo Él termina: Él se la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora mi adoración y esta doxología que Pedro nos da está informada por el conocimiento que tenemos de nuestro Señor. Cuando usted y yo cantamos que Él es nuestra esperanza, no estamos cantando palabras. Estas canciones son seleccionadas para ir en alineación al texto y a la verdad del Evangelio, que haga que la iglesia cante las verdades de Cristo. Aquel que es nuestro Señor es también nuestro Salvador, Pedro está diciendo. Aquel que es nuestro Señor también es nuestro Salvador. Aquel que es nuestro amo también es nuestro Salvador. Y a Él sea la gloria que pertenece a Dios por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria literalmente la gloria, esa alabanza, que no solamente son mis palabras sino mi vida. A Él sea la gloria porque hemos sido escogidos por Él. A Él sea la gloria porque hemos sido salvos por Él. A Él sea la gloria porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados gracias a Él. A Él sea la gloria porque hemos sido libres de la esclavitud del pecado. A Él sea la gloria porque hemos sido declarados justos cuando éramos culpables. A Él sea la gloria porque hemos sido llamados ahora sus hijos, adoptados a la familia de Cristo. A Él sea la gloria porque hemos sido declarados santos para Él, apartados para Él. A Él sea la gloria porque Él nos da el crecimiento espiritual por medio de su palabra. A Él sea la gloria por su gracia. A Él sea la gloria por su paciencia. A Él sea la gloria por su misericordia. A Él sea la gloria porque un día pasaremos toda la eternidad con Él, para Él, por siempre, hermanos. Hermanos, como dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 12, decían a gran voz: un día estaremos delante de Él, como decía el hermano Leo, y estaremos ahí a gran voz diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y dice el versículo 13 Apocalipsis: y oí decir toda cosa creada que esté en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este día va a llegar.
Y usted puede estar seguro que va a llegar. Y puede llegar porque Él regrese, puede llegar porque Él lo mande a buscar. Pero mientras tanto, iglesia, nosotros debemos de hacer y decir lo que dice Apocalipsis 20:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Así que aquí hay dos realidades. Uno para la iglesia. Nosotros deberíamos estar diciendo, Cristo, ven. Cristo regresa. Ven pronto por tu iglesia. Yo anhelo ese día donde no pecaré más, donde no habrá motivación para pecar. Yo anhelo ese día donde no habrá enfermedad, dolor, tristeza, traición, pecado. Iglesia, clamemos por el retorno de Cristo. Pero hay una realidad para ti que nos visitas y no estás en Cristo. Mira la invitación. El que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. Deja de estar buscando en cisternas rotas. Deja de estar tratando de saciar tu alma con nada que va a poder satisfacerte completamente. Deja de estar buscando llenar el vacío de tu interior. Hay una sola fuente que te puede dar el agua de vida gratuitamente. Es Cristo. Corre a Cristo. No endurezcas tu corazón y corre a Cristo. La invitación es gratis. Y es gratis no porque la mereces, sino que por su amor y su misericordia. Así que si usted está aquí y nos visita hoy, corre a Cristo. El que tiene sed, venga. Él es la fuente de vida.